Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien, porque vamos a continuar con las clases de química para tercero de secundaria, con la Liga STEAM. Yo soy Fanny y vamos a ver el día de hoy el tema de las aplicaciones de los hidrocarburos alicíclicos. Recuerden que hasta el momento hemos visto los diferentes hidrocarburos alicíclicos que podemos encontrar, cómo los podemos formular y cómo los podemos nombrar. Ahora revisemos sus aplicaciones. Empecemos. Bien, el día de hoy vamos a ver, en referencia al tema, qué es el petróleo, los polímeros que se pueden se pueden producir a partir del petróleo y también qué son los termoplásticos. Bueno, empecemos por ver qué es el petróleo. El petróleo es un aceite mineral que tiene un olor muy característico, un color también característico que es muy oscuro, casi negro, y tiene una densidad siempre menor a la del agua. El petróleo es una mezcla de diferentes hidrocarburos, de diferentes moléculas, de diferentes tamaños, y también contienen otros elementos como por ejemplo el azufre, contiene oxígeno y nitrógeno en diferentes cantidades. El petróleo normalmente se encuentra en las rocas sedimentarias. Más adelante veremos cómo es que podemos extraer este compuesto tan importante. Bueno, ¿cómo se da origen al petróleo? El petróleo tiene lugar o se conforma a partir de la degradación de diferentes organismos, tanto plantas como animales, principalmente marinos, y estos son atrapados en el sedimento una vez que cumplen su ciclo vital, es decir, una vez que mueren. En estos sedimentos, una vez que se encuentran en el fondo del océano, las diferentes bacterias que se encuentran en los sedimentos son quienes empiezan a romper las moléculas de estos organismos, dando lugar a más pequeñas moléculas, fracciones, conformadas principalmente por hidrógeno y carbonos. Es así que logramos tener los hidrocarburos. Como podemos ver en el gráfico, este proceso se lleva a cabo a lo largo de millones de años, desde que los organismos están vivos hasta que los microorganismos degradan estos organismos y dan lugar a la formación de petróleo y gas natural. Y como habíamos mencionado anteriormente, vamos a encontrar el petróleo principalmente en las rocas sedimentarias, ¿sí? Que están en las capas más profundas de la Tierra. ¿Cuál es la composición del petróleo? Bueno, el petróleo, tal como sale de la profundidad de la Tierra, es denominado crudo. Y este crudo está compuesto por diferentes hidrocarburos, desde el más pequeño, desde el metano, y puede contener hasta moléculas de más de 40 carbonos. Pero tal como se lo saca de la Tierra, es decir, en su estado crudo, tiene muy pocas aplicaciones. Para poder darle las diferentes aplicaciones y usos al petróleo en la industria, es necesario que este petróleo pase por un proceso de refinamiento. Seguramente han visto en algún lugar en Bolivia este tipo de plantas, que son las llamadas refinadoras. Y veamos qué es lo que sucede dentro de estas plantas de refinamiento del petróleo. Bueno, ¿cómo usamos entonces el petróleo? ¿Qué operaciones o qué transformaciones necesita tener lugar para que podamos usar el petróleo? Primero, es necesario que el petróleo crudo sufra un proceso de transformación. A este proceso se le denomina destilación fraccionada. Y en este proceso, el petróleo crudo sufre
diferentes separaciones de las diferentes moléculas que tiene el petróleo crudo a partir de la diferencia de los puntos de ebullición, por ejemplo, es decir, se separan, por ejemplo, los hidrocarburos ligeros, la gasolina, las naftas, el queroseno, el gasoil, los lubricantes, entre otros, partiendo de los diferentes puntos de ebullición que estos componentes del petróleo tienen. A la vez, mediante el proceso de destilación fraccionada, también obtendremos diferentes residuos. Algunas de las técnicas que se utilizan de transformación, las principales, para la transformación del petróleo son el craqueo y la polimerización. ¿En qué consisten estos dos procesos? Bueno, mediante el craqueo lo que se hace es romper las moléculas más grandes de hidrocarburos para obtener moléculas más pequeñas. Y la polimerización, por el contrario, se utiliza para o más bien consiste en la formación de moléculas más grandes a partir de moléculas más pequeñas, y lo veremos más adelante. Bien, veamos qué hemos aprendido hasta el momento. Tenemos esta pequeña pregunta. Recordemos, ¿el petróleo entonces es útil en su estado crudo? ¿Qué dicen, chicos? Muy bien, tiempo, veamos la respuesta. Están en lo correcto. No es útil el petróleo en el estado crudo. Recordemos que esta mezcla necesita sufrir procesos de transformación, a la cual llamamos destilación fraccionada, mediante la cual por diferentes o haciendo uso de las diferentes propiedades físicas que tienen los compuestos que conforman el petróleo, se pueden separar. Y es así que podemos obtener las diferentes fracciones del petróleo que podemos darle diferentes usos. Ahora veamos cómo es que se explota este compuesto tan importante, el petróleo, cómo es que lo encontramos y lo logramos utilizar. Bueno, primero lo que sucede para que podamos obtener petróleo y sus diferentes derivados es que se necesitan realizar estudios de suelo, tanto en la tierra como en las profundidades del océano. Una vez que los estudios de suelo son realizados, pueden implementarse sistemas de extracción, que son denominadas torres, torres de extracción, tanto en alta mar como también en algunos lugares terrestres, donde se pueden encontrar estos compuestos. Veamos. Una vez que tenemos certeza de que tenemos yacimientos de petróleo o gas, lo que se lleva a cabo son los procesos de perforación. Estos procesos o pozos de perforación pueden instalarse tanto en tierra, entonces se llaman los pozos terrestres, y también pueden instalarse en el océano, y estos son denominados pozos submarinos, o también más conocidos como offshore. Una vez que las torres de extracción son instaladas, el petróleo empieza a extraerse, empieza a salir, y para poder transformar el petróleo en los componentes, en los compuestos que son más útiles para nuestra industria, es que llevamos a cabo los procesos de refinación, los cuales se basan en las diferentes temperaturas, los diferentes puntos de ebullición de los compuestos que son parte de la mezcla del petróleo. Es así que a mayores temperaturas vamos a poder extraer las gasolinas, los gases, el diésel, y a menores temperaturas podemos extraer otros compuestos
Por ejemplo, los aceites pesados, las parafinas, el asfalto, que tienen mayores puntos de ebullición. Esto es muy importante que lo recordemos. Bueno, la destilación fraccionada, para que tengamos muy claro también la definición, es un proceso físico para la separación de mezclas líquidas. En este caso, para la separación del petróleo. Recordemos que esta es una mezcla que normalmente se encuentra en estado líquido y podemos entonces, mediante este proceso físico, extraer las diferentes fracciones por los que está compuesto el petróleo. Bien, ahora tenemos una muy interesante pregunta. Ya aprendimos hasta el momento algunos procesos mediante los cuales extraemos y podemos transformar los componentes del petróleo. Entonces, ¿cuál sería el proceso de transformación del crudo? Lo vimos hace un momento. ¿Qué dicen, chicos? Tenemos como primera opción la destilación fraccionada, como segunda opción la destilación de crudo y tercera opción la destilación de gases. ¿Cuál es el proceso mediante el cual se transforma el crudo? Tiempo, veamos la respuesta. Así es, el proceso mediante el cual se transforma el crudo es la destilación fraccionada. Ahora veamos algunos derivados del petróleo, ya que después de la refinación, los diferentes componentes que obtenemos pueden ser utilizados como combustibles. Es el principal uso que se les da a los derivados del petróleo. Pero también podemos obtener gases, como por ejemplo el gas butano. Y es muy común el uso que le damos a este gas, ya que lo usamos cada día en nuestras casas, ¿no? Para cocinar, para calentar, etc. También podemos utilizar los derivados del petróleo en la elaboración de asfaltos, diferentes tipos de plásticos, también para la elaboración de diferentes fertilizantes que son utilizados para mejorar la producción de alimentos. También los hidrocarburos y los derivados del petróleo son utilizados para la elaboración de diferentes plaguicidas, fungicidas y herbicidas. Recordemos que estos químicos son utilizados también para mejorar la producción de algunos alimentos. Otro uso que se les da a los derivados del petróleo, por ejemplo, es para la elaboración de diferentes telas o tejidos sintéticos, como los que usamos a diario en nuestra ropa, en nuestros zapatos y en otros materiales que usamos a diario. También podemos encontrar a los derivados del petróleo en la elaboración de diferentes detergentes que también usamos a diario en nuestro hogar. Los derivados del petróleo también pueden ser usados como para la elaboración de pinturas y también de algunos disolventes. Asimismo, encontraremos estos derivados en diferentes jabones, perfumes, aunque no lo crean, tintes y hasta cosméticos. Y un dato curioso, aunque no lo crean, también encontraremos derivados del petróleo en algunos alimentos, principalmente los que contienen conservantes. Así que mucho ojo con lo que consumimos. También vamos a encontrar a los derivados del petróleo en diferentes fármacos y otros productos sanitarios, como por ejemplo los condones de látex. Bien, ahora tenemos una pregunta para ustedes. ¿Qué opinan, chicos? ¿Creen que sin el petróleo sería imposible para nosotros fabricar los materiales que vimos hace un momento? Toda esa gama de materiales, ¿qué opinan?
¿Creen que se puede sin el petróleo o no? Muy bien, chicos, veamos qué podemos hacer. Así es, podemos fabricar todos estos materiales sin necesidad de recurrir a los derivados del petróleo. Y esto puede realizarse basándose en compuestos, los llamados orgánicos, ¿no? Por ejemplo, en lugar de utilizar los agroquímicos, los plaguicidas, los pesticidas provenientes del petróleo, podemos utilizar otras fuentes biodegradables. También seguramente han escuchado sobre los plásticos biodegradables que son elaborados a partir de diferentes plantas como el maíz, entre otros. Entonces es posible elaborar materiales como los plásticos, fertilizantes, fármacos, entre otros, sin el petróleo. Muy bien, ahora veamos qué son los polímeros. Bueno, los polímeros son resultado también de la extracción del petróleo, de la transformación del petróleo. Y los polímeros son un conjunto de monómeros. ¿Cómo podemos simbolizar estos compuestos? Por ejemplo, tenemos acá a un trencito que simboliza, cada coche simboliza un monómero. Los monómeros son unidades de compuestos y están compuestos por carbono e hidrógeno. Estos polímeros pueden tener origen natural o sintético, como lo vimos hace un momento, es decir, que pueden ser resultado de los derivados del petróleo, pero también de otros compuestos orgánicos que podemos encontrar en la naturaleza. ¿Cómo obtenemos los polímeros? Bueno, los polímeros son resultado de reacciones de polimerización. Pueden tenerse reacciones de polimerización de crecimiento en cadena o de crecimiento por etapas. ¿En qué consisten estos dos? Bueno, en la polimerización de crecimiento en cadena consiste en que se sobreponen un monómero tras otro, como lo tenemos en la figura, dando lugar entonces a un polímero. Y en la reacción de polimerización de crecimiento en etapas o por etapas, bueno, pueden unirse monómeros o más bien polímeros de cadena corta, como por ejemplo dímeros, para dar resultado a polímeros de mayor tamaño, ¿sí? Por ejemplo, se pueden unir dos dímeros para dar lugar a un tetrámero. También se pueden obtener polímeros por adición y por condensación. En los procesos de polimerización por adición, los polímeros que se unen entre monómeros, estos no van a perder ningún átomo. Sin embargo, en las reacciones por condensación, los monómeros que se unan necesariamente perderán un átomo para llegar a formar los polímeros. Bien, veamos ahora esta pregunta y es para ustedes. ¿Qué polímero tiene un crecimiento más acelerado? En base a la información que vimos hace un momento. ¿Qué creen? Las cadenas que se polimerizaron, o más bien, los compuestos que se polimerizaron por reacción en cadena o en etapas. Muy bien, veamos cuál es la respuesta. Bueno, los polímeros crecen mucho más rápido o de manera más acelerada en un proceso en etapas. ¿Por qué? Bueno, recordemos que cuando tenemos los polímeros
se lleva a cabo la polimerización en cadena, son monómero, es la unión de un monómero tras otro. Monómeros más monómeros. Pero cuando tenemos la polimerización en etapas, pueden unirse polímeros de cadenas cortas para conformar polímeros de cadenas mucho más largas. Entonces pueden conformarse polímeros a mayor velocidad o de manera más acelerada. Muy bien, ahora revisemos qué tipos de polímeros podemos encontrar en nuestro diario vivir. Podemos encontrar polímeros según su composición, como por ejemplo los homopolímeros o los copolímeros. Por ejemplo, tenemos entre los homopolímeros al polietilenglicol y varias siliconas, como las podemos ver en la figura. Y entre los copolímeros podremos encontrar baquelitas, poliésteres, poliamidas. Recordemos que, por ejemplo, los poliésteres los podemos encontrar en diferentes tejidos que usamos a diario. También podemos clasificar los polímeros según su estructura, en lineales y también en polímeros ramificados. Los polímeros lineales son cadenas que no tienen unidas ningún radical a estas cadenas. Y por otro lado, los polímeros ramificados, al igual que los alcanos, alquenos y alquinos que vimos en clases pasadas, contienen radicales unidos a las cadenas principales. También podemos tener polímeros, podemos clasificar los polímeros conforme a su comportamiento ante diferentes temperaturas, es decir, ante el calor. Y en este caso, estos polímeros pueden llamarse termoplásticos o termoestables. Los termoplásticos tienen la característica de que a altas temperaturas tienden a tornarse un poco más flexibles, a expandirse, y los polímeros termoestables tienen la característica de que mantienen sus características físicas ante diferentes temperaturas, es decir, que no se expanden, no se vuelven más flexibles, y es por eso que se les da un uso en procesos o en actividades que están sujetas a mayores temperaturas. Veamos, entre los termoplásticos podemos encontrar a los policarbonatos, al polietileno, al polietilenter-eftalato también, que podemos darles diferentes usos, ¿no? Tanto para diferentes plásticos, envases, entre otros. Además, otros termoplásticos que podemos encontrar son, por ejemplo, el poliéster, nylon, el policloruro de vinilo, el famoso PVC, también diferentes polipropilenos, polibutilenos, entre otros. ¿Qué usos se le pueden dar al policarbonato debido a sus características físicas? Bueno, encontramos el policarbonato normalmente en los techos de nuestras casas. También por su dureza son utilizados para la elaboración de faroles, de automóviles y otros medios de transporte. El policloruro de vinilo, también por sus características físicas, lo podemos encontrar en los diferentes tipos de tuberías que usamos tanto para el agua como para transportar otros líquidos. Y también el policloruro de vinilo es la base para la elaboración de los ponchos de agua, por ejemplo. Algunos de los polímeros termoestables, por sus características también físicas, son utilizados para, por ejemplo, la elaboración de diferentes insumos o materiales que son utilizados en la cocina. Recordemos que estos compuestos tienen la característica de no variar su dureza ni su volumen cuando son sujetos a temperaturas altas. Y en la cocina normalmente tenemos temperaturas altas, ¿no? Al momento de cocinar. Es por eso que los materiales que tenemos en la cocina estarán hechos de polímeros termoestables.
Estos también pueden ser usados para la elaboración de botones y en partes para la construcción de naves espaciales también, por ejemplo, ya que estas también van a ser sujetas a altas temperaturas. También podemos encontrar a estos polímeros en las esponjas que aíslan las casas y en varias partes por ejemplo, de los automóviles y otros medios de transporte. Bueno, otros usos que se les pueden dar a los polímeros termoestables, por ejemplo, también es que pueden ser utilizados en diferentes resinas que utilizan nuestros dentistas y también para la elaboración de prótesis ortopédicas. Bien, respondamos ahora a esta muy interesante pregunta. ¿Qué tipo de plástico es el más amigable con el medio ambiente? Ahora que hemos visto las diferentes características de los diferentes polímeros, ¿cuál creen que sea el más amigable con el medio ambiente? ¿Los termoplásticos, los termoestables o ninguno de estos? Muy bien, veamos la respuesta. Los plásticos que pueden ser más amigables con el medio ambiente y que son derivados del petróleo son los termoplásticos. ¿Por qué? Bueno, estos polímeros pueden ser reciclados, ya que tienen esta propiedad física en la que pueden variar su composición o sus características a diferentes temperaturas. Esto les da la cualidad de que puedan ser reciclados para dar lugar a nuevos materiales que podamos usar. Como por ejemplo, ustedes saben que el polietileno tereptalato, el famoso PET del que están hechas las botellas de agua, está hecho de polímeros termoplásticos y pueden ser reciclados. Otra característica muy especial de los polímeros, tanto termoplásticos como termoestables, es que estos también pueden ser elastómeros. ¿Qué significa esto? Bueno, estos dos tipos de polímeros también tienen características elásticas, y acá en la gráfica podemos ver la disposición de las cadenas de hidrocarburos para que presenten las diferentes características. Entonces, un elastómero tiene las siguientes propiedades. Primero, no se va a derretir a pesar de su flexibilidad y elasticidad. Tienden a hincharse en presencia de algunos solventes, generalmente son insolubles en agua y bueno, tienen una menor resistencia que por ejemplo los polímeros termoestables. ¿Para qué usamos estos compuestos elastómeros? Bueno, pueden ser usados para la elaboración de caucho, por ejemplo, y otros materiales que requieren de esta especial flexibilidad y elasticidad. Entonces recordemos, ¿los elastómeros son termoplásticos o termoestables? ¿Qué dicen, chicos? Muy bien, los elastómeros, como habíamos visto hace un momento, son termoplásticos y también son termoestables. Muy bien, chicos y chicas. Bueno, hasta el momento, el día de hoy hemos revisado qué es el petróleo, cuál es su origen, cómo se explota, cómo se extrae, además los procesos de refinación o de
de extracción de los diferentes derivados para darles diferentes usos en la industria. También hemos visto qué son los polímeros, los procesos de polimerización para obtenerlos, qué clases de polímeros tenemos, cómo los podemos clasificar. Y finalmente también hemos visto las características y las aplicaciones de los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros. Espero que esta clase haya sido muy útil para ustedes. No olviden continuar investigando sobre estos importantes compuestos, ya que hay muchos más de los que hemos revisado el día de hoy y siempre encontrarán información importante y útil para continuar navegando en este mundo de la química orgánica. Bueno, soy Fanny y nos vemos en la próxima clase de la Liga STEAM.